pelo a la gente. Bueno, El volcán de la Vieja. El rincón, qué No, nombre más, el rincón de la vieja. tenemos como Chiquillo, me un llama tema que- de conversación de mesa. de mesa la- gallega. La sismicidad que nos está afectando en el planeta y en la región, en Sudamérica especialmente, y aquí en Costa Rica, que algunos volcanes se han activado, el Turrialba. Ahora la señora de Guanacaste se despertó. Sí, sí. Abandonó el rincón y salió a la luz. Entonces la preocupación es obviamente de la especulación que hay alrededor de esto, de los sismos que vienen, de la concatenación o de la unidad que hay de fenómenos alrededor de eso, cuando se produce un terremoto en un lado donde empieza a repercutir en otros, etcétera. Yo recuerdo hace algunos años, y no pocos, que leí que los chinos en la República Popular China habían logrado predecir terremotos fuertes. Y esa predicción no era tan exacta, pero era muy aproximada y les permitía nada más evacuar gente y hacer menos impactante el resultado de destrucción cuando en las zonas rurales especialmente los terremotos botaban casas y había mucha muerte. Y ellos detectaron, a través de la observación paciente de los chinos, que cuando se iba a producir un terremoto, unas horas antes, en las casas rurales, las cucarachas y ese tipo de animalitos empezaban a saltar. No era que caminaban, es que volaban, digamos, volaban. Y los perros comienzan a ladrar, a aullar. Bueno, en Orotina, mi mamá me contaba hace 80 años, ella, 80 años, no es que yo. 80 años no es nada, decía Beto. Que le tocó un temblor fuertísimo en Orotina cuando ella vivía allá. 24. Y le tocó ver las vacas tirándose al suelo en posición más o menos de hincadas, por decirlo de esa forma, y a quejarse y a pegar gritos las pobres vacas, ¿verdad? Pero estaban todas tiradas en el suelo. Fíjate ¿verdad? que en 1900... Entonces, el consejo aquí sería práctico, si queremos invitar a los chinos de criar cucarachas en las casas. Sí, pero que no sean las que salen del closet. Ah, bueno, está bien. Esas no hacen nada. Ahora una cosa que me pasó a mí, esa historia, es eso de los chinos y las cucarachas, yo lo sabía y lo había tomado muy en cuenta porque en una ocasión, justo antes de un temblor fuerte, 2 cucarachas volaron de manera totalmente fuera de costumbre. De control. Yo no les había permitido hacer eso nunca en las acrobacias domésticas. Entonces, de ahí me pareció, además me parece que tiene sentido, es decir, no están los millones de años que tienen de existir las cucarachas, creo que... Además tienen antenas y nosotros no. Bueno, no, todos. Las patitas, todos son muy en sensibles. la naturaleza, Sí, claro. digamos, toda esa historia, por ejemplo, como de los tiburones y su arremetida contra los cables submarinos, es porque tienen una sensibilidad a la electricidad que jamás la podríamos tener nosotros. Así que la naturaleza puede tener todas esas. Y entonces yo en una ocasión estaba almorzando en un restaurante ahí por el barrio Escalante, por la línea. Y yo estaba de director de la editorial de la universidad. Y hemos tenido algunas preocupaciones por el Estado. Después se aclaró que no había problema, pero en ese momento las teníamos, de un lugar donde habíamos eliminado todo lo que era pesado del segundo piso por recomendación así preventiva. Entonces, de pronto, estábamos comiendo en la parte afuera del restaurante y vi que en la acera había surgido una gran cantidad de cucarachas. Entonces, yo cogí el teléfono y llamé a mi secretaria en la editorial y le dije,
Póngale cuidado que no se caigan los libros. Yo estoy diciéndole algo que después le va a parecer brujería, pero por si acaso, y no pasó nada. No pasó nada porque debe haber sido... Brujo fallido. No, por dicha. No, yo en eso nunca pegaré, pero pensé, imagínense como lo pensé, y qué tal si a las... Era mediodía, si a las 3 tiembla y se me friega alguien ahí, me voy a sentir perro, mejor quedo como idiota y llamo. Oíme, 1938. ¿Vos cuándo naciste? 39. Ah, bueno, tenías un año. Pero un temblor fuertísimo. Yo recuerdo que yo tenía 8 años. Estábamos jugando en la Plaza González Víquez, una mejenga, todos los carajillos ahí. Y de repente empezaron a aullar perros por todos lados. ¡Au, au! Y me acuerdo de un amigo mío, Carvajal, que dice, esa carajada debe ser un terremoto. Le digo, ¿por qué? Porque así hacen los... Y se vino un guamazo y nos tiramos de panza en el suelo. Y gracias a Dios pasó, pero fue un leñazo durísimo. Era mejor pitonizo Las que yo. gallinas Sí. en el campo también. Sí. Sí. Una vez, en una zona campesina, hace unos 20 y pico de años también, estaba el cielo empedrado, que llaman. Ah, sí. Que claro. se hace así como Sí, bolitas sí. y bolitas y bolitas. Entonces yo le hice la observación ahí de que qué bonito se Y veía. decían que Y me sí. dijo el campesino, mire, cuando está así es que va a temblar. Sí. Siempre decían eso. Sí. El cielo empedrado, y van a temblar. para esta época, abril y mayo, Sí. siempre se dice que tiembla por el cambio de Por las el cambio, estaciones sí, y por sí. las lluvias y no sé cuánto. Yo- y generalmente se producen Bueno, los yo- temblores. sí. Yo esa De especie abril y mayo. no la creo por razones, voy a decirlo pedantemente, científicas, Científica. pero la tirada es que nada vale que no crea porque pasa. Sucede. Claro. No, pero ya ahora en la parte seria del asunto, porque hay una cosa que preocupa siempre. Bueno, vamos al caso de Ecuador. Estamos comentando que en el año 49-50, el primer terremoto del que yo recuerdo que hubo noticias espeluznantes, de que yo recuerdo, fue un terremoto en Ecuador. Se hicieron colectas, todo lo que es una cosa terrible. Y claro, me quedó muy grabado eso y siempre pensé que Ecuador era una tierra de temblores, tal vez más de lo que en realidad es. Pero un día de estos, entonces yo, en estas curiosidades que despierta toda esa... En la red hay un montón de especulaciones Sí, y noticias. Unas son, digamos, parecen serias y otras no tanto. Pero, entonces decidí buscar en la red un dato, a ver si existía. Registro de los temblores del siglo XIX. No lo pude encontrar, así uno universal. Universal. Sí. Pero el del siglo XX sí está completo. Aparentemente, digamos, me pareció por la cantidad. Y lo que me llamó la atención, y eso lo digo sin querer hacer alarma, Sin aullar. no. Costa Rica aparece con una frecuencia que me sorprendió. De verdad. Tremenda. Claro que está hay uno de 1904, creo que es el primero. Luego, De ese no me acuerdo. el de 1910, y ahí Cartago. vienen, y me acuerdo ahora del de Orotina, que creo que es del 24. Sí, Del sí. 24. Pero el número de terremotos, no temblores, terremotos de magnitud considerable es enorme para el tamaño de Costa nuestro Rica. territorio. Me gustaría que algunos oyentes que son asiduos a la red se echen esa navegadita y digan si es que yo estoy muy asustadizo. No, ya acordate. No, pero en el caso costarricense hay un dato que vale la pena marcarlo, y es que aquí, desde la época colonial, se llevan registros. Los colonos, los gobernadores coloniales llevaban registro. Entonces, la base, digamos, de información sismológica de Costa Rica tiene a nuestro haber y ventaja que se conoce una historia
volcánica muy importante y de sismos y de terremotos. En otros países tal vez no se llevan esos registros de esa forma. En los años 30, así, mis abuelos me acuerdo que me contaban que en la Plaza de la Artillería ponían tembloreras, que eran casitas armadas porque temblaban unos leñazos tremendos, los del 4 de marzo, los estos, los del otro, que eran terremóticos, ¿verdad? Ahora, fíjate una cosa. Los temblores fuertes en casa de madera sí suenan. Sí, claro. Bueno, chica, eso sí, cruje por todos lados. Oíme, se habla, claro, con el pelo parado, de un terremoto de 7.8. Bueno, ¿y qué fue el de Limón? 7.9. Sí, no, el Limón, entonces, no estamos lejos nosotros de eso. No, pero el de Limón sí fue grave porque levantó levantó la costa 1,5 metros. Sí. Las fotografías, las fotografías que las vi por un incidente muy tonto. Un periodista extranjero que estaba en Costa Rica en esos días, de pronto yo me lo encontré, yo lo conocía, lo conozco, y lo vi muy azorado. Le dije, ¿qué te pasa? Es que tengo que mandar a mi revista, una revista del norte de África, un reportaje sobre el terremoto. Entonces, yo me dio pena y me fui, me agencié para que encontrara el aparato para mandarlo. Y me enseñó fotos que iban a ser publicadas presuntamente en la revista. Unas que me impresionaron fueron las que se tomaron desde cierta altura, no usaron drones porque todavía no había, de las vías férreas en la parte donde hay varias. Hizo así la línea. Mira, eran como macarrones en un plato vacío. La Nación sacó una vez un suplemento donde se ven unas líneas férreas. Totalmente. Bellísima, la foto es bellísima. Sí. Claro, impresionante. Claro. Y como yo había pasado ese terremoto. Pero yo no sabía que uno había no sido entiende. esa intensidad. Porque dijeron, ¿cómo 7.8? El de Limón fue casi 8, 7.9. Ahí lo interesante del dato es la forma de torcimiento de la línea, porque uno podría pensar que el terremoto las desajusta, las descuadra y las tira de un lado para otro. No, se las lleva juntitas y las va torciendo así. Sí, es decir, eso fue claro, como un macarrón van. Claro. Les da una mesidita. Sí, no, claro. Eran impresionantes. Yo en ese momento, como yo había estado durante ese terremoto aquí, por el lado del Centro Colón, y había oído los traquidos de ese edificio, claro, que no se quebró nada, pero... No, aquí en San José fue un leñazo también. Cuando vi esas fotos, me di cuenta de lo que me había perdido, ¿verdad? Por miedo. Yo estaba haciendo un alto ahí por la Junta de Lotería, la Junta de Protección, y habían 3, 4 carros adelante de mí, y había una especie de garaje amplio al lado izquierdo, con oficinas por ahí, cuando oigo yo un montón de gente, pero pegando gritos y no sé cuánto, y le digo a mi esposa, mira, deben de estar matando a alguien. Y nosotros estamos parados cuando en eso empieza a moverse el carro como una lancha, y se me paró un chancero a la par, totalmente descompuesto. Y me dijo, ¿no se da cuenta que está temblando? Le dije, sí, me acabo de dar cuenta. Eso me pasó a mí con el de Cinchona, pero en la cuadra, en la calle norte de la iglesia, norte de la iglesia de Zapote. Había fila por el semáforo. Y yo estaba frente, hacia la derecha mía quedaba una mueblería que tenía muebles afuera. Y yo me di cuenta de que vi una mecedora que parecía que tenía un fantasma. No, pero ahora la otra cosa es, estaba viendo que en Ecuador... Perdón, aquel hotel lindísimo que estaba un poquito más allá de Moín, y decir así. Sí, claro. Yo vi hizo así. Sí. Hay una muerte, claro, de unos agentes del OIJ, creo, que estaban en el primer piso y se sentados. metieron debajo de una mesa. Y yo la orden de meterse bajo de la mesa, claro, es válida para edificios de primer piso, claro, de un solo piso y de madera arriba. Claro. Y estos hombres obviamente se meten debajo de la mesa, en un primer piso, pudiendo salir a la puerta, porque estaban como en una sola restaurante,
Y les cayó el edificio encima. Sí, los aplastó. Pero ese hotel estaba sobre pontones, ¿verdad? Sí, era muy bonito, era un hotel precioso. Matama, se llama Matama. Matama. Sí, ¿verdad? Matama, sí. Lo que, viendo ahora, todas las mañanas cuando entro, en estos días, cuando entro a la red aparece la noticia, muertos en Ecuador van sumando. Van por 570 hasta esta mañana. Van sumando. Sí. Y se ve que la cantidad de gente que quedó aterrada debe ser impresionante. Uno nunca puede saber cuántos fueron realmente. El presidente a mí me impresionó, de veras. Yo lo conocí personalmente y tuve una relación, pues no de amistad, pero sí, en antiguo Guatemala, hace 1000 años, antes de que fuera presidente. Verlo llorando, pero llorando, sí, ahí no había un espectáculo político, no. Se ponía así y abrazó a una señora, pero eso de que solloza, ¿verdad? No. Ahora, en el orden material... Seguro José María le enseñó a llorar. José María lloraba así. No le puedo haber enseñado a él porque no tenía tamal al frente, ¿verdad? La cuestión que sigue es pensar cuál es el grado de orientación que se les debe dar, por ejemplo, a los niños, porque es muy difícil. Estaba viendo, habíamos comentado aquí que en una región de Oregon, en Estados Unidos, donde ya están pues un poco, digamos, advertidos de que los tsunamis pueden ocurrir. Y hay memoria de que en la región hubo uno en el 1626 que dejó rastros que demuestran que fue Sangandongo, ¿verdad? Entonces, hay escuelas y colegios muy cerca de la orilla, no hay salida, están ahí y entonces los ejercicios que hacen con eso incluyen una caminata súbita, es decir, no les avisan nada, sino que de pronto, tal y como están, tienen que salir y empezar a caminar en cierta dirección, como 15 kilómetros para llegar a una altura que están, se supone, seguros. Pero somos como cucarachas en ese sentido. ¿Qué podemos hacer? Incluso sobre las medidas de seguridad, porque siempre se dice que hay que ir a las vigas, ¿verdad? Y yo pienso que en Costa Rica, a las columnas de los edificios son importantes porque aquí hay buenos sistemas de construcción. Sí. Cuando sucedió el terremoto de Managua, pues ahí se acabó todo. Solo quedaron en pie 3 edificios que habían sido construidos por empresas norteamericanas, la Embajada Americana, el banco y el Hotel Intercontinental. Fueron los únicos que quedaron, ¿sí? Todo lo demás se cayó. Y ahí se descubrió, en Managua, en el año 72, que habían vigas vacías. La estafa de la construcción era de tal naturaleza que estaban mal hechas, es decir, estaban ahí falsas prácticamente. Eran socios de Somoza los constructores. Entonces, en Costa Rica uno puede tener bastante certeza y seguridad de que si uno se pone alrededor de las columnas, uno puede tener ahí marcos de seguridad, pero jamás ponerse del lado de las ventanas. No, hombre. Las ventanas, no, en un rincón. Si se estallan, entre dos paredes. Porque pueden estallar, si depende en la forma como se estallen, si hacia adentro o hacia afuera, y donde uno esté, las astillas de los vidrios pueden ser dicen como puñales que le tiran a uno encima. Que lo más seguro es, si hay dos paredes, hay el ángulo. El ángulo, ahí, sentarse ahí. No, ahora algunos edificios tienen señalamiento de las columnas que son antisísmicas. Aseguradas que son antisísmicas, ¿verdad? Al final, dependiendo de la magnitud, no hay nada antisísmico, pero de todas maneras es importante tener eso. Y ahí lo único que uno puede decirle a quienes nos oyen y nos ven es tener cuidado, la mayor tranquilidad posible que puede asumirse frente a un evento que uno no controla para buscar alguna salida. Y en las casas, siempre, y en las oficinas, no tener objetos que puedan provocar caídas si uno tiene que ir caminando en pasillos o cercanas a las puertas, ese tipo de cosas, porque a mí me parece que es una de las cuestiones que también pueden provocar
situaciones. Si uno se va a dormir en la noche, vigilar que el pasillo a la puerta esté despejado, nada más. Es lo único que uno puede hacer en tranquilidad Mi inmediata. señora cada vez que temblaba decía a la piscina. Peor. Se viene el agua. Pues qué barbaridad. Si casi no tengo idea la cómo será mitad de eso. la piscina No, viene es para que, afuera. yo me la imagino con cualquiera de los dos terremotos, el de Limón y el de Alajuela, que recuerdo, que debe haber levantado una ola prácticamente. No, pero pegó en la puerta de vidrio, así, ¡pum! Digo, ¿qué piscina? Ni qué piscina. Dije, hay un cuadradito ahí en el centro de la casa que sí está bastante alejado de la construcción y que ahí sí puede, y ahí no hay piscina. ¿Te habló el de la piscina? Bueno. Hay errores, digamos, de circunstancias que se logran aclarar y uno dice, bueno, siempre el error humano en la biblioteca Carlos Monge, en uno de los temblores de estos que ocurrieron cuando yo estaba a cargo, había un piso adicional que se ni utilizó. ¿Qué ocurrió ahí? Dice, el resto del edificio fue impecable, es decir, no pasó nada. A la hora de investigar se encontraron con que en el momento de la construcción habían cometido el error de no retirar un bodoque de periódico que habían puesto provisionalmente para tapar algo. Y ese bodoque hizo que la columna no fuera, que lo que venía después no fuera integral. Claro. Y ahí se quebró. Entonces, al quebrarse, el costo de ese periódico era... En el gran puente que está entre Barranquilla y Santa Marta. Yo en el edificio de Ciencias Sociales, cuando hicieron los últimos 2 pisos, les pusieron unas columnas a la par, ¿verdad? Que lo sostienen. Entonces a mí me hacía mucha gracia cuando yo daba clases en el 4º piso. Y siempre había un temblorcillo. Yo le decía a los muchachos, cálmense, si este edificio, aquí donde estamos no nos pasa nada. Porque si se cae del tercero para abajo. Y entonces lo sacaba con calma por la cara. En el puente Pumarejo, se llama, entre Santa Marta y Barranquilla, un puente enorme, colgante, ¿no? Digo colgante, pero tiene algunas columnas. Cuando lo estaban construyendo, en 2 oportunidades, un obrero cayó dentro de una columna y lo siguieron, no había forma de... Entonces le tienen un miedo porque dice, ahí hay carne en descomposición entre el concreto. Bueno, eso está en la literatura 2 veces. No sé si está en descomposición, eso queda como las abejitas en esas... El puente sobre el río Drina, de aquel... También está ahí. Y el puente de los 3 arcos de Ismail Caré. Sí. Por eso, que un obrero queda emparedado. Sí. En algunos edificios de Nueva York decían que la mafia tiraba gente ahí cuando estaban construyendo. En Waldorf Astoria. Sí, claro. Se habló de eso. Bueno, ¿qué? ¿Aterrizamos o no? Bueno, aterricemos.